Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y yo les había prometido que no los iba a abandonar con respecto a las mundiales de las inferiores. Y ya tenemos el primer mundial en curso, el Mundial Sub-20, del cual ya hicimos una mega previa justo antes de empezar. Pero toca la hora de empezar a analizar los partidos también de este mundial que se desarrolla en Chile, Chile 2025. Un anfitrión que la verdad nos ha regalado ya muy lindos partidos, no solo porque Chile ganó su primer encuentro, sino porque además nos ha permitido unos cruces muy interesantes entre selecciones sudamericanas con otras selecciones que se han mostrado bastante fuertes, bastante competitivas en este Mundial Sub-20, que han puesto en aprietos los partidos de los equipos Conmebol, pero hay que decirlo, Conmebol cierra afortunadamente esta primera ronda, estos primeros partidos invicta. Y de forma insospechada, la selección que no pudo ganar de las 5 de Conmebol participantes, es decir, Chile, Argentina, Colombia, la selección paraguaya y la selección brasileña, la única que no pudo ganar fue Brasil. Empató con México 2-2, de resto todos los equipos ganaron. Así que bueno, buena manera de empezar para Conmebol. Estoy seguro que pese al empate de Brasil con una muy dura México, que ya lo vamos a analizar ese partido, estoy seguro que Brasil seguro va a pasar de ronda también, aunque tiene una ronda, tiene un grupo bastante complejo. Se pudo haber enredado con ese empate contra México. También lo vamos a analizar. Vamos a estar analizando la tabla de posiciones. Vamos a estar hablando partido a partido de esta primera fecha, ¿no? De todas las selecciones Conmebol participantes, cómo les fue, los highlights, un montón de cosas que tengo para contarles, jugadores destacados y más. Y al final, bueno, nos vamos a quedar con la tabla de posiciones y vamos a analizar también los partidos que están por venir. Pero arrancó bien Conmebol y quiero empezar hablando a la anfitriona justamente de Chile, que no venía bien, tenía muchos partidos perdiendo de manera consecutiva o muchos empates, tenía rato que no lograba victorias con este equipo sub-20, no le había ido definitivamente de la mejor manera a este equipo dirigido por Nicolás Córdoba, que hoy en día también es interino de la selección mayor y que tiene todo un proceso de inferiores muy interesante en Chile, pero que se dice desde la prensa que para lo que tiene trabajando Córdoba y para lo que ha hecho incluso con selecciones hasta sub-23, esta selección no está jugando como debería. Y creo que queda demostrado en este partido contra Nueva Zelanda, un partido que se le complica hasta el final y que gana sobre la hora la selección chilena, una selección neozelandesa que le propuso mucho juego físico, mucho juego rápido de desborde por bandas y que lo terminó sufriendo hasta el final Chile, pero que afortunadamente la anfitriona sacó la casta y lo ganó en la última jugada, algo que seguramente va a ser un golpe anímico para esta anfitriona que se posiciona de buena forma para clasificar a un grupo que creo que de todos los de Conmebol es uno de los menos complejos y se saca este debut tan complicado con victoria. Bueno, el primer tiempo, Chile noté que quedaba demasiado jugado en los avances. Es una selección que tratando de apelar perdiendo un poco, quiero decir, ese ADN de combinación, de toque, de pase y pase, juego bonito, de por momentos haber sido una selección que hasta en el continente jugara tiki-taka. Creo que se ha perdido un poco eso en las inferiores. Se nota hoy en día que Chile también es un equipo espeso en ese sentido en la selección mayor. Es una selección que ha perdido capacidad de tener la pelota, aunque poquito a poquito con esta nueva generación de futbolistas que se ha insertado a la mayor a través de Nicolás Córdoba ha recuperado cositas en cuanto al manejo de balón, pero debo decir que le costó mucho, y cuando intentó irse arriba descompensó mucho el medio campo y quedaba regalada ante una selección neozelandesa que, ya lo decía, era bastante rápida, muy rápida con los extremos y finalizaba además las jugadas casi siempre por el medio. Eran extremos los neozelandeses que también enganchaban mucho, el de extremo derecho enganchaba hacia adentro, hacia la izquierda y remataba, buscaba finalizar, y lo propio el extremo izquierdo. Terminaba casi todas las jugadas por fuera y muchas veces con remates que se iban desviados. Por eso creo que la selección chilena muchas veces se salvó, o lo salvó también a la Roja su arquero. Todo esto en el primer tiempo, ¿no? Chile rifó muchos balones y, como dije, ya se mostraba sin ideas. Creo que a Rosell, que es uno de los jugadores más talentosos de esta selección, un goleador que se mostró muy bien en el Sudamericano Sub-20 en Venezuela, no le llegaron suficientes balones en este partido, el jugador de la U Católica, pero es un jugador muy interesante, muy físico, pero también muy técnico. Es un jugador que tiene muchos recursos para resolver y si no le llegan balones, le va a ser complicado durante el torneo. Por momentos, repito, le quitó Nueva Zelanda la pelota a el conjunto chileno, cosa que es rara porque además estaban jugando de local. Y
Emiliano Ramos tuvo un mano a mano que sacó uno de los defensores prácticamente sobre, como último recurso, el defensor neozelandés salvando la arquería de su país. Agustín Arce, que es un 10 exquisito, creo que para mí fue de los más llamativos en el partido. Mandó un muy buen pase filtrado para ese primer gol, mandó un muy buen pase filtrado para que recibiera justamente esa pelota en ventaja de Emiliano Ramos, que lamentablemente no pudo aprovechar. Y todo esto en el primer tiempo, ¿no? Después creo que Chile sí empieza a ser un poquito más fiel a ese ADN del toque y toque. Ahí sí logra robarle sobre el final del primer tiempo la pelota a Nueva Zelanda y la comienza a poner en aprieto. Sobre todo, repito, a través de un jugador como Agustín Arce, que siendo 10, que teniendo esa capacidad de visión de juego, empezó a aparecer y a partir de allí creo que Nueva Zelanda empezó a correr mucho más peligro y lo terminó sufriendo más en el segundo tiempo que en el primero. Nueva Zelanda tuvo 3 empezando el segundo tiempo, ahí es cuando Nueva Zelanda fue más peligrosa, agarró por sorpresa a la selección chilena, estrelló una pelota en el palo y además hizo que brillara el arquero chileno en 2 ocasiones. Sebastián Mella tuvo la oportunidad de salvar el pórtico chileno un par de veces al principio de ese segundo tiempo. Si no, creo que el partido se le hubiera complicado sobremanera a la Roja, pero afortunadamente cuando tuvo que aparecer el arquero lo hizo. Hasta que finalmente llega el golpe anímico a favor de Chile con gol de Lautaro Millán. Se ha hablado mucho, ¿no? Este jugador de Independiente Avellaneda, argentino, pero que tiene familia chilena y por lo tanto, creo que es su padre, ¿no? El chileno. Por lo tanto, Chile ha podido traerlo a jugar este sub-20, ha decidido jugar al menos en esta categoría con la selección chilena y bueno, ya tienen los ojos puestos en él para de alguna forma llamarlo a la mayor y asegurarlo a tiempo. Jugador de Independiente recibe tras una intercepción justamente, un robo, un sector muy vulnerable de la cancha y favorable para Chile de Agustín Arce, jugador que quita, roba, avanza, permite la progresión a través de un pase y aprovecha esa salida errática de Nueva Zelanda para que Lautaro Millán defina el 1-0. Así se puso a ganar Chile. Bueno, luego hay un penal claro, al menos para mí, me pareció penalazo. Quienes estaban realizando la transmisión, una de las transmisiones que estaba escuchando, no recuerdo exactamente el canal donde lo vi, pero eran chilenos y decían que no fue penal de Matías Pérez. Para mí fue un penalazo sumamente claro sobre el jugador neozelandés. Retrocede mal Chile nuevamente, le ganan las espaldas a los defensas, pasó 2, 3, 4, 5 veces en el partido hasta que finalmente hubo un penal. Repito, Chile tenía problemas para retroceder, creo que es algo que vamos a seguir viendo, salvo que lo arregle Nico Córdoba en los siguientes partidos, sobre todo con selecciones muy rápidas. Quedaba muchas veces partido ese medio campo y bueno, ese penal lo termina definiendo el 10 Walker de buena manera. Chile perdió aire, se fue quedando sin físico, le costó mucho el partido al final, se dio mucho terreno, pero en la última jugada Rosell no tuvo un gran partido, pero su presión, la presión que ejerció Rosell en los últimos cuartos de cancha sobre la defensa de Nueva Zelanda hizo que se desconcertara el arquero y uno de los últimos defensores en esa jugada final. Esto provoca el error de la saga y lo aprovecha de muy buena manera Gargues para marcar el segundo gol del partido. Y Chile, faltando 10-20 segundos, termina ganando ese encuentro 2-1. Se lleva los 3 puntos claves. Claves van a ser fundamentales. Yo creo que Chile empieza a asegurar su pase a la siguiente ronda. Yo creo que con un puntito más e incluso perdiendo el último partido, siempre y cuando se eviten goleadas, creo que Chile tiene para ser segunda mínimo o mejor tercera, mínimo, pero bueno, va a tratar de ir a ganar el grupo en su casa. Paraguay-Panamá, también sufrió muchísimo Paraguay, muchísimo, me atrevería a decir más que Chile. Una Panamá que le puso las cosas bien complicadas, un partido que termina 3-2 a favor de Paraguay, pero que también lo gana sobre la hora. Un partido muy físico en el primer tiempo, los dos primeros goles fueron muy sucios, de pelotas aéreas con rebotes de por medio. Hubo un gol de Panamá para adelantarse, se fue arriba Panamá, muchachos. Luego lo tuvo que empatar Paraguay. Paraguay es un equipo que por momentos es muy tosco, pero es muy efectivo. Suena muy paraguayo esto, es muy fiel a su estilo clásico, pero es muy raro que le ganen a Paraguay por arriba. Y esta selección pierde mucho por arriba, lo vimos en el Sudamericano.
Es una selección que atrás defiende muy mal, no parece un equipo paraguayo cuando defiende, más sí parece un equipo paraguayo cuando ataca o cuando disputa el medio campo o cuando va por arriba a atacar. Pero en defensa se ve raro el equipo. Le metieron, por ejemplo, en el Sudamericano, recuerdo un 6-0 a los uruguayos empezando ese torneo. Paraguay estaba prácticamente eliminada, le fue horrible en el primero y creo que en el segundo partido también. O no me acuerdo si ya con el primer partido habían desechado el técnico y tuvo que venir Antonín Alcaraz, que es justamente este exjugador que no tenía experiencia dirigiendo ningún tipo de equipo, al menos que yo recuerde, y lo ponen a disputar ese Sudamericano. Se quedó él, que era como el asistente, echaron al técnico y el tipo agarró ese fierro caliente con un vestuario complicado, apaleado en ese Sudamericano tras ese 6-0 contra Uruguay y clasificó a Paraguay en un grupo donde prácticamente estaba fuera, sacando a la Vinotinto, que era anfitriona, que además hizo la misma cantidad de puntos, sin mal no recuerdo, que Chile, pero que se queda fuera por el duelo directo, ¿no? Si no, Venezuela capaz estuviera disputando este torneo. Bueno, esa Paraguay después le ganó a Argentina 3-2 en ese Sudamericano y le quitó el título al albiceleste. A la postre se lo terminó llevando Brasil, ¿no? De forma insospechada, porque además Brasil había arrancado perdiendo 6-0 contra esa misma Argentina, a la cual le quita el título. Entonces, todo este resumen para decir que Paraguay defiende mal. Defiende mal desde el Sudamericano, recibe una cantidad absurda de goles y aquí nos dimos cuenta, ¿no? Cómo sufrió y Panamá le hace 2 goles. Entonces, ese primer gol que recibe Paraguay de parte de Panamá, con el cual Panamá se pone en ventaja 1-0, le ganan por arriba, pero después de la misma forma termina resolviendo con un tanto Maidana, también en una jugada, ya decía, sucia, una jugada compleja donde hay mucho rebote y Paraguay aprovecha. Enzo González no estuvo fino en el primer tiempo, digamos que le faltó algo de resolución, pero luego empieza a aparecer en el segundo. De hecho, marca uno de los goles. A ver, segundo tiempo. Paraguay empezó el segundo tiempo con presión alta, pero no mostraba muchas ideas. Partido trabado y lleno de faltas, que fue lo que escribí acá. Yo siempre me guío por mis notas para que no se me pase nada. Muy físico el encuentro, ya lo decía. Panamá se fue arriba y marcó el 2-1 gracias a otro gol más o menos de características similares, mucho enredo, mucho rebote y tiene que venir a empatar Enzo González, a quien para mí es uno de los jugadores más talentosos de este equipo paraguayo. Enzo González, Enzo con S, empata con remate de primera tras centro al área. Luego Thiago Caballero resuelve matándola con el pecho y mandándola a guardar y de esta forma Paraguay le gana a Panamá 3-2 en una de las últimas jugadas, faltando muy poco tiempo para cerrar ese partido. Paraguay que juega al ataque muy similar a como viene haciéndolo con Gustavo Alfaro, es decir, una Paraguay que proyecta mucho a sus laterales, que hace mucho el 2 contra 1, pero que además los laterales no comen vidrio a la hora de mandar centros al área porque sabe que los paraguayos van a terminar resolviendo. Por ejemplo, el golazo de Enzo González es un trayazo con puntapié, pelota en el aire, con una capacidad técnica para marcar tremenda, bien de killer. Y todo esto casi siempre van a darse cuenta, los goles que marque Paraguay van a venir de proyecciones de los laterales y buenos centros muy precisos, duros, fuertes, porque saben que sus atacantes van a terminar resolviendo. Bueno, y el gol de Caballero matándola con el pecho y mandándola a guardar fue un golazo. Muy paraguayo este equipo. Creo que mientras Paraguay se acerca más a su ADN, más recupera esa esencia paraguaya de siempre, más fortalece sus opciones de avanzar en los torneos y más se fortalece la mayor de cara al futuro. Es un equipo con jugadores que más allá de hacer esto que comentaba, ¿no? Tener buenos laterales y todo lo demás, y más allá de tener problemas en defensa, lo que sí tiene son unos 2-3 jugadores muy habilidosos que jueguen por dentro, y uno de esos es Enzo, el otro es Thiago, y por allí van apareciendo de a poco, ¿no? Jugadores que, por ejemplo, los tienen en la mayor, como Almirón y Enciso. Bueno, y creo que tienen mucho que mejorar en defensa si es que quieren seguir proyectándose en este torneo. Creo que les puede costar mucho si siguen recibiendo esa cantidad de goles y más sabiendo que Panamá quizás no es la selección más potente del torneo. Vamos ahora con el Argentina-Cuba, un partido que dejó más de lo que podíamos creer. Por ejemplo, este partido tuvo mucha polémica. Lo gana Argentina 3-1. El MVP definitivamente fue Alejo Zarco, jugador del Bayer Leverkusen.
Es una de estas joyitas del fútbol argentino que está proyectándose poco a poco. Le hace el primer gol al minuto 3 tras pase de una de las estrellas de este equipo, el jugador de Vélez, Maher Carrizo, que lo está, de Vélez, Maher Carrizo, uno de los jugadores más interesantes jóvenes de Argentina en la actualidad. Además, nace de la combinación previa con Santino Andino. Santino Andino, Maher Carrizo generan la jugada, la marca Zarcos. Ellos se estuvieron fusionando muchas veces durante el encuentro y creo que en Argentina vamos a ver mucho esta sociedad. Además se mezclan también bastante con Acuña. No es nada que no hayamos visto en el Sudamericano Sub-20. De hecho, gran parte de la mega goleada que le mete 6-0 a Argentina a Brasil aparece básicamente de jugadas, de genialidades de Acuña, de encontrarse también de vez en cuando generando jugadas Andino. Son dos jugadores que vimos mucho en ese Sudamericano y creo que acá no nos van a decepcionar. El tema es que después de ese gol tempranero y que creíamos que venía una goleada de 6-0, 5-0, 7-0 contra Cuba, bueno, Cuba resulta que tenía jugadores que tenían la capacidad de mandar balones largos, balones que hacen que de alguna forma sufra la saga argentina más de la cuenta y sobre los 10 minutos queda mano a mano prácticamente un jugador cubano con un pase largo muy efectivo y tiene que bajarlo Santiago Fernández. Bajarlo. Falta dudosa, una falta bien polémica. Para mí no fue roja. Se revisó, se acudió obviamente a la tarjeta verde, lo hizo Placente, sacó su tarjeta. Fueron a revisarla, ¿no? Esta especie de simulación de VAR no es un VAR 100%. Es una especie de VAR reducido. Van, revisan la jugada en video y el árbitro mantiene el penal. Perdón, no fue penal, fue falta fuera del área, al borde, ¿no? Si no hubiera habido triple sanción. Penal, triple castigo, penal, roja y probablemente gol. Pero no fue penal, no fue gol, se cobró un tiro libre, no pasó nada, pero lo que sí ocurrió es que se fue expulsado, creo yo, de forma injusta Santiago Fernández, que obviamente lo van a perder para el siguiente partido. No sé si por roja directa se va a perder 2. Hay que estar pendientes. Cuba en equipo físico por momentos generó peligro, al menos más de la cuenta, con un hombre de más. Esto era bastante evidente que podía ocurrir. El tema es que Argentina es Argentina. Argentina tiene un gran equipo. Tiene a Gorosito, tiene a Subiabre, que entró en el segundo tiempo, no fue titular. Tiene a Santino Andino, tiene a este Alejo Zarco, que la verdad la rompió en este partido. Tiene a los jugadores que ya fui nombrando. Y además tiene una defensa bastante decente. Y apostando justamente al talento que tiene, uno de ellos es Gorosito. Bueno, llega el segundo gol de Zarco tras un centro muy bueno que le manda Gorosito al área. Golazo de Zarco, define como un killer. Es un tipo, es realmente un killer este jugador. O sea, tiene buen remate, pega fuerte, tiene el arco entre ceja y ceja, cabecea franco como en este segundo gol que marca, se asocia muy bien, sale del área. Para mí es un jugador con características muy similares a un Lautaro Martínez, al menos lo que yo puedo apreciar y sobre todo pude ver en este primer partido. Muy bien conceptuado en Alemania. Gol de Cuba al 45 de cabeza, ahí defendió mal una pelota aérea argentina, por lo tanto se pone en descuento la selección isleño-caribeña y se pone el partido 2-1. Creo que se va un poco inquieto, además gol de Camerino, se va un poco inquieto al descanso Argentina. Pero bueno, Argentina de alguna manera mantiene el resultado, sabiendo que tiene un hombre más, trata de no desgastarse en exceso, así que procura tratar de defender un poco más su área. El problema es que cuando Argentina tiene, digamos, una desventaja numérica en cuanto a hombres y se sabe superior al rival, no va a dejar de ser Argentina. Así que volvió a proponer, volvió a buscar el 3-1 y eso hizo que por momentos sufriera el trámite del partido, repito, con la misma tónica de Cuba, o sea, mandar pases largos que le ganaban las espaldas a los defensores, los balonazos al espacio fueron muy sufridos, pero afortunadamente el 9 de Cuba no era el tipo más habilidoso, era el encargado de recibir esos balonazos, Raballo, el 9, y no era un jugador muy lúcido, no era para nada el delantero Zarco. Así que bueno, al no tener esa lucidez y tener muchas limitaciones, Cuba no pudo lograr el empate. Al 89 lo termina Subiabre con un zurdazo
bárbaro tras una desinteligencia en el fondo de Cuba. El arquero regala ese palo y bueno, un trayazo que ni siquiera vio la pelota del arquero. Para mí el partido se desnaturaliza un poco con esa polémica falta y tarjeta roja. Eso hizo que Cuba por momentos se viera que compitió bastante bien para enfrentar a la sub-20 de la actual campeona del mundo. Pero bueno, obviamente tenía un hombre más. Uno espera más de Argentina, eso sí debo decirlo. Creo que tiene que tener mucho más cuidado, sobre todo en la saga, con esos pases largos. Creo que una selección como Italia lo puede complicar mucho más, sobre todo porque espero que también Italia sea no solamente más física, sino mucho más técnica y resolutiva. Pero bueno, para mí va a crecer a partir de esta victoria. Se sacó se sacó la presión del debut, aunque bueno, Argentina casi nunca se siente presionada, vive con esa constante tensión. Se notó poco Carrizo, más allá de esas asociaciones del primer tiempo, de haber participado en el primer gol, pero cuando se mezcló con Montoro, que además es otro jugadorazo, se me olvidó mencionarlo, el 10 de este equipo y además uno de los jugadores que juega por dentro y en el área creativa de Botafogo, cada vez más titular, Álvaro Montoro. Me encanta este jugador. Bueno, cuando se asocian Carrizo, Andino, Zarco, Acuña, Montoro, puede dar mucho a este equipo y creo que los vamos a ver mucho más adelante en todo su esplendor. Quiero ver jugar a Prestiani, quiero ver jugar más a Soler. Y yo pediría siempre titular a Zubiabre. Tiene muchas variantes este equipo de Placente y necesito verlo en un partido 11 contra 11. Bueno, Brasil-México, muchachos, partidazo. ¿Qué les puedo decir? Partidazo. Primer tiempo, a ver. No sé si lo saben, pero esta selección mexicana no es cualquier selección. Este partido quedó 2-2 y uno pudiera decir, uy, pero ¿cómo flaqueó esta Brasil? Bueno, esta México no es tan débil como ustedes pueden creer y esta Brasil no es tan brasileña como estamos acostumbrados. Y voy a tratar de explicarme. A ver, México tiene a Alexei Domínguez y tiene a Elías Montiel. Son dos extraordinarios jugadores muy jovencitos del Pachuca. De hecho, los vimos en el Mundial de Clubes. Uno de ellos marcó gol, no sé si fue, creo que fue Elías Montiel, que marcó un gol en el Mundial de Clubes. Domínguez y Montiel aportan mucho al Pachuca, suelen ser titulares. Cuando no son titulares y vienen desde la banca, cambian el trámite de los partidos, incluso contra clubes grandes en México. Son muy buenos jugadores. Y bueno, me sorprende verlos en este Mundial Sub-20, que hayan podido participar. Yo creo que en la mayor van a aportar, pero muchísimo. Pero además tiene un muchacho que creo que tiene 16 años. O sea, es una barbaridad. Ya vamos a hablar de ese chico. Ya vamos a hablar a profundidad de ese chico que ya de hecho lo están proyectando. Miren, aquí se anoté un montón de cosas en este partido. Están proyectando a este jugador de 16 años como creo que por allí se pudiera estar exagerando un poco, ¿no? Porque México ha tenido talento en su historia. Pero hay quienes están diciendo ya que este chico de 16 años, el mexicano, ahí está, Gilberto Mora, que bueno, acá SofaScore le ha dado una nota bajísima, pero miren la influencia que tuvo en el terreno de juego este muchacho. Que acá donde lo ven, parece un lateral, por momentos un mediocampista mixto y por momentos un extremo, pero supuestamente arrancó acá, fíjense. Extremo por izquierda. Yo no lo vi jugando tanto a Guillermo Ochoa como extremo Gilberto Mora como extremo por izquierda. Yo lo vi como un todocampista haciendo un partido espectacular. De paso dio una asistencia. Hay quienes dicen que va a ser el mejor jugador mexicano de la historia. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dijo Marc Crozas, lo han dicho muchísimos analistas deportivos, muchísimos tuiteros. Yo no sé si esto es verdad. Yo no sé si esto es humo. Incluso llegué a leer argentinos. Llegué a leer un tuit de un argentino que decía: al fin los mexicanos no están vendiendo humo con un jugador. Porque para mí el mejor de la cancha, de los 22 que salieron titulares y después los suplentes, este tipo se comió la cancha. Gilberto Mora. De hecho vi un compilado del chamito y tenía como 6 minutos mostrando los 66 toques que tuvo en el partido. 62 toques tuvo en el partido y de los pases precisos 90% más esa asistencia que remarcaba. Es un jugador, ya van a ver por qué hablo tanto de México y no de Brasil, siendo que este canal es de fútbol sudamericano.
es para que entiendan por qué a Brasil se le complica tanto el partido. A raíz de tener a Alexei Domínguez, a Elías Montiel, de los mejores del partido, al tener a Obed Vargas, que juega en Estados Unidos, y a tener a este jugadorazo Gilberto Mora. Bueno, es un muchacho que va muy bien, cumple este rol como el que cumple John Arias en Colombia. Que Lorenzo lo utiliza mucho, un 4-3-3, pero más retrasado, ¿no? En esa línea de 3 en el medio, como un volante mixto. Bueno, pero sabiendo además que John Arias suele ser un extremo, naturalmente, y además sabe interiorizar, jugar por dentro. Bueno, es exactamente el perfil que tiene este jugador, que cumple con muchas cosas de, no sé, del ADN Barça. Toca, se asocia, retrocede, busca, tiene mirada periférica, reparte bien juego, pisa el área, tiene gol, tiene llegada, tiene pegada. El jugador del Tijuana. Bueno, en eso se amparó México para desarrollar un gran partido para poner en aprietos a una selección brasileña que empieza de manera muy floja. Empieza súper flojito. Mira, aquí tengo el resumen del primer tiempo. Perdonen que me extendí. México empezó sorprendiendo con gol de Alexei Domínguez, que ya lo nombraba. Tras un rebote de Otavio, no estuvo tan fino el arquero brasileño, al menos en esa primera jugada sufrió y mucho, y se va arriba en México con el gol del jugador de Pachuca. México siguió generando peligro a una Brasil que no es de fiar en defensa y que de paso no es una Brasil de juego bonito. Cero de juego bonito, lo noté en el Sudamericano Sub-20, es la misma Brasil del Sudamericano Sub-20 que empezó perdiendo 6-0 contra Argentina y después gana el torneo porque es una Brasil muy efectiva. Es una Brasil que parece más bien europea, jugadores altísimos, muy físicos. Vean los partidos de Brasil, físicos altísimos, no parecen ingleses, parecen griegos, parecen italianos, parece catenaccio puro. Ojalá pareciera ingleses, ahora que lo digo. O sea, los ingleses que tienen mucho juego ofensivo, de desborde, de gambeta, incluso con algunos jugadores rapiditos. Bueno, esto es todo lo contrario. Esto es más bien un catenaccio, pero sumándole que son igual cracks. O sea, pueden ser más toscos que el brasileño promedio que uno conoce, más altos que el brasileño promedio, más físicos, pero igual te tiran una tijereta, una tijereta sin saltar, como pasó exactamente en uno de los goles, y de repente se mandan una chilena y la pegan en el poste. Pero bueno, con todo y todo, que no es tan Brasil, es Brasil. Y así te ganó un sudamericano. Y el problema es que Brasil te empata este partido 2-2 y te puede ganar el torneo. De hecho, el empate llegó al minuto 21 con un golazo de Coutinho, que no es Coutinho el clásico, con Coutinho joven, alto, fuerte. Un gol a lo Gerson, o sea, llegando como Gerson, el de la selección mayor. Mediocampista, con mucha llegada, bien box to box, llega al borde del área, le pega desde afuera, golazo. Golazo, con gran pegada. Y todo esto tras un rechace al medio, como no debe hacerse nunca, del defensor mexicano. Ahí se empata el partido 1-1. Es muy vulnerable por las bandas Brasil. Yo atacaría a esta selección ahorita, que le va a tocar bravísimo Brasil contra España y Marruecos. Marruecos que le ganó a España. España que es un competidor bravísimo. Creo que a Brasil se le puede complicar el grupo. Y estas dos selecciones lo pueden atacar mucho por las bandas y lo van a sufrir, ¿no? ¿Quién lo diría? Brasil, tierra de laterales, hace rato que no te saca uno bueno. Incluso me atrevería a decir que la gran mayoría de las selecciones sudamericanas hoy en día tienen laterales igual o mejores que los brasileños, que uno no sabe ni cuál es el titular a veces, que si es Wesley, que si es Anderson, y estoy hablando de la mayor. Bueno, en la sub-20 carece del mismo problema, o tiene el mismo problema, quiero decir, problemas con las bandas, problemas con los laterales. En el segundo tiempo hubo poco peligro en ambas áreas, digamos que México estuvo más cerca, ahí fue donde para mí destacó más aún Gilberto Mora, ahí es donde se comió prácticamente el mediocampo brasileño, ocupó demasiado a la defensa de Brasil y ahí Brasil poco pudo hacer. Otavio tapó una muy clara a quemarropa en el área, ahí el portero brasileño tuvo que brillar. Al 75 Brasil marca el segundo gol mandando un saque de banda al área, lanzan largo, rarísimo, ¿no? No sueles ver esto en equipos brasileños, lo sueles ver en sus rivales, porque les cuesta históricamente a los rivales entrarle a Brasil al área. Bueno, esta vez al revés, Brasil que no consigue, no tiene ideas y tiene que mandar un lateral larguísimo que tras un rebote sale favorecido Luigi, el delantero, que la manda a guardar haciendo una tijereta sin saltar. Lo que les decía, tú puedes decir lo que sea de este Brasil, que es más tosca que los que es más tosca, más física, pero igual son brasileños, nacen con una pelota en los pies.
los niños de 5 años, las señoras de 72 años, las chamitas de 20 años en la playa, los muchachos de 38, juegan todos al fútbol en Brasil, espectacular. Vayan a las playas de Copacabana y Ipanema y se van a dar cuenta, y hasta el menos técnico en este tipo de selecciones es un crack, no te puedes dormir. Luego Luigi otra vez saca un recursazo y casi marca chilena. Es quizá el jugador más técnico en cancha de Brasil, al menos en esa noche así lo demostró, pero aún sigue siendo más atlético y más europeo que el brasileño común. No es un Coutinho, no es Ronaldo, no es Rivaldo, no es Gabriel Jesús, no es un tipo que te va a salir del área y te va a mover a las defensas, ni es habilidoso, ni es gambeteador. Solo tiene más técnica que el resto, es más bien un Richarlison, que te saca una de la galera de repente, que es un jugadorazo, pero no va a ser una leyenda del fútbol brasileño. Espero equivocarme. Y bueno, al 85 México hace un golazo de córner. Acá llegó el empate, muy mal momento para recibir un gol, minuto 85. Hubo una desatención grosera de la saga brasileña, golazo de cabeza de Ochoa que le gana al defensor brasileño. En resumen, Brasil muy poco brasileña, defiende regular, ataca poco, pero es ultra efectivo sobre todo en los córners y centros. Es muy física, gana mucho por arriba, son buenísimos en los córners, ojo con eso. Son buenísimos en los córners para atacar, tienen problemas similares a los que tiene, por ejemplo, para defender su área Paraguay. Ojo, por eso ambas recibieron 6 goles en partidos de sudamericanos, del sudamericano sub-20. Brasil contra Argentina y Paraguay contra Uruguay. Puede empatar con México, perder el segundo, ojo con esto. Atención, Brasil puede empatar este partido con México, como efectivamente pasó, puede terminar quedando tercera de grupo, pasando de bromita, así, pero en la raya, y aún así puede ganar el Mundial. Aún así puede ganar el Mundial. Porque así pasó en el Sudamericano, empezó perdiendo 6-0, luego le ganó 2-1 a Bolivia sufriendo. Me acuerdo que Bolivia hizo un partidazo en ese Sudamericano sub-20. Luego creo que pierde contra Ecuador, si no estoy mal, o contra Colombia. No, pierde contra Colombia. Pero luego le gana creo que a Ecuador, luego le empata a Argentina en la siguiente ronda, gana un partido bravo al final y así le quitó el título a un albiceleste que venía embalado. Es un equipo rarísimo, pero capaz de ser campeón. No te hace 3 pases seguidos, pero te gana con una media volea sin contexto. Son brasileños, nacen jugando al fútbol y nunca, pero nunca se deben subestimar. Y esto aplica para la mayor. Y más ahora con Ancelotti. Ok, vamos a cerrar con Colombia, Arabia Saudita. Con el poco café que me queda, les cuento. Partido rápido por las bandas. Por allí empezaron atacándose ambas selecciones, por lo tanto se tornó de ida y vuelta. Partido que gana 1-0 a Colombia, ya les voy a explicar cómo. Al final, 2 selecciones bravas. Esta selección árabe de hecho llegó a empatar con Brasil un partido amistoso reciente. Son equipos similares en cuanto a fisonomía. Son muy físicos, pero son bastante técnicos. Es decir, hay diferencias con los brasileños, que son un poquito menos técnicos, diría yo, que los colombianos. Incluso que esta selección colombiana. Incluso menos técnicos los brasileños que esta selección árabe. Así que estamos hablando de 2 selecciones muy potentes. Y esto para mí hizo que ambos estuvieran un poco nerviosos, además también sabiendo que es el primer partido y hubo muchos errores forzados, pero era un partido al principio de ida y vuelta. Los ataques más peligrosos llegaron por izquierda con los embates de John Rentería, jugador de Sarmiento de la Liga Argentina. Colombia tiró muchos centros al área y faltó definición, todo esto en el primer tiempo. La defensa tuvo problemas para retroceder, pero Arabia perdonó por imprecisión. Muchos problemas para volver de los colombianos, que muchas veces se iban todos los extremos al ataque, pero con furia los acompañaban los mediocampistas. A veces se olvidaban de tener que sacrificarse un poco por el medio y hacer los relevos. Dejaba muy desprotegido el mediocampo y por momentos el partido se rompió. El mediocampo perdió muchos duelos con Landázuri y con González y Barrera. Les costó ganar las segundas pelotas y muchas veces quedaron, como les decía, adelantados por esa ruptura de la mitad de la cancha. Igual Colombia, para mí fue el equipo más peligroso y más claro de esa primera mitad. Fue superior a una durísima selección árabe que es la subcampeona actual de Asia, que es una selección muy competitiva. Luego, en el segundo tiempo, Colombia se va arriba, de hecho con el gol definitivo nace de un robo de Perea en la mitad de la cancha tras una recuperación, nace con un gol de Perea tras una recuperación de Jordán Barrera que presionó, robó y mandó el centro. Se tuvo fe a ir a robar la pelota, a interceptar, a ganar, a pelear, luchar, a quitar ese balón. Jordán Barrera, y tras esa presión más robo,
manda un muy buen centro, una pelota muy precisa que remata. Perea para llevarse el partido 1-0. Por cierto, Arabia empata el encuentro. Pero miren, por milímetros, de hecho, de forma imperceptible, ese gol no sube al marcador. El partido queda 1-0 por una jugada muy polémica que cuando muestran la imagen en televisión, el árabe parece estar adelantado, pero nadie, absolutamente nadie, viendo esa imagen puede entender por qué. Entonces asumimos que es una cuestión de milímetros. De milímetros, o sea que es realmente imperceptible. Y puede pasar, ¿no? La tecnología rara vez se equivoca en estas cosas. No creo que haya habido un error para favorecer o desfavorecer a nadie, pero sí es bastante curiosa esa jugada. De hecho, muchos colombianos están diciendo, al fin nos quedó una a nosotros. Mira que puede que nos hayamos robado esa jugada. Yo no sé, creo que hay que confiar en la tecnología, porque hoy te sale bien a ti, mañana te puede salir para atrás la jugada, y hay que entender que tecnología es tecnología y eso no se debería discutir. Ahora yo revisaría un poquito las máquinas por si acaso, porque la verdad es que la jugada es muy apretada. Buen partido del central Simón García, el 2. Creo que ha sido el mejor defensor del encuentro. Ayudó mucho a su compañero. Para mí fue el central más sólido. Su compañero por allí no se vio tan bien y tan certero como Simón García. Es un tipo alto, intercepta bien, tiene buen primer pase, gana duelos y mete pases precisos en progresión. Retrocede a tiempo, temporiza bastante bien y tiene una excelente barrida. Sacó 2 que si no se iban mano a mano los extremos árabes. Muy sólido además en el juego aéreo, tanto en ataque como en defensa. Sobre todo en defensa. Un tipo que salta alto, pero súper alto, y las pelotas las rechaza, pero además con precisión, ¿no? Las manda al pie de un compañero. Juega en Atlético Nacional, ojo con Simón García. Creo que de esos jugadores que puede terminar en la mayor tarde o temprano. En líneas generales no fue la mejor presentación de Colombia, pero creo que eso estuvo muy condicionado por el dificilísimo rival que enfrentó en este primer partido. Para mí le gana a una de las selecciones más fuertes del grupo y se empieza a posicionar Colombia como clasificada sin ningún tipo de problemas. Creo que Colombia va a estar en la siguiente ronda porque ganó este encuentro. Repito, selección muy brava. La prensa ha criticado su primera participación. Yo no estoy tan de acuerdo. Esta selección árabe la pude ver previo a este sudamericano, y las cosas que vi y los partidos que sacó me hacen pensar que es una selección muy complicada la que le ganó la colombiana. No dudo que podamos ver un mejor equipo colombiano en futuras fechas. Bueno, no quiero cerrar sin revisar la tabla de posiciones. Vamos a buscar acá sub-20 para que me digan los próximos partidos y la tabla de posiciones, porque obviamente esto va a quedar para analizar. Bueno, Japón, Chile, Nueva Zelanda y Egipto. Este es el grupo A. Chile va contra Japón en el siguiente partido. Japón, que le ganó el partido a Egipto. Obviamente es un partido para ver quién se queda con el liderato del grupo, y creo que Chile tiene que ir a buscar esa victoria. Si Chile empata este encuentro, yo me atrevería a decir que Chile tiene medio pie en la siguiente ronda. No digo pie y medio porque te puedes quedar fuera con 4 puntos, pero puede ser mejor tercera, así que yo creo que en medio pie, si Chile al menos le empata a Japón, y si Chile le gana a Japón, ya está. Se va a clasificar a la siguiente fase. Luego, grupo B. Paraguay 3 puntos, Ucrania 3 puntos, Panamá y Corea del Sur sin puntos. La selección paraguaya que se va a enfrentar ahora a Corea del Sur. Creo que Paraguay tiene todo para ganarle a la última del grupo en este momento, pero tiene que tener mucho cuidado con los ataques de este equipo asiático, que seguramente va a plantearle un juego muy rápido, y ya sabemos lo que sufre en defensa Paraguay. Raro decirlo, pero es así. Creo que es similar a lo de Chile. Si logra un empate en este grupo va a quedar muy bien posicionada. El tema es que si Panamá da una sorpresa contra Ucrania y, por ejemplo, Panamá le empata o le gana a Ucrania, va a poner en peligro la clasificación de Paraguay cuando Paraguay se tenga que enfrentar a Ucrania en la última fecha. Entonces yo creo que Paraguay tiene que tratar de asegurar este partido y no dejar la tarea para después. Grupo C. El grupo C está liderado actualmente por la madre selección de Marruecos. Tremendo equipo, tremendo. Le hizo un partidazo a España, le ganó 2-0 de manera muy sólida, y
y es primera de grupo con 3 puntos. Luego, México y Brasil comparten el segundo lugar por empate y la selección española es última con 0. Bueno, Brasil, muchachos, se enfrenta a Marruecos. Se enfrenta a Marruecos este miércoles 8 de la noche hora de Chile. No, 8 de la noche hora de Chile. Amigos, si Brasil pierde con Marruecos, Brasil va a estar obligadísimo a ganarle a España. Así de simple. Y si Brasil empata con Marruecos, para mí Marruecos está prácticamente clasificada. Y Brasil tendrá que esperar qué pasa con México y España, muchachos. Se puede meter en un papelón Brasil. ¿Qué creo yo que va a pasar? Brasil va a dar una sorpresa contra España o contra Marruecos. Y digo sorpresa porque ya a estas alturas, al ver a Brasil contra México, el partido flojo que tuvo, complicado, a mí ya me parecería sorpresa que gane los dos partidos Brasil, a España y a Marruecos, pero ya se los dije, Brasil es Brasil siempre. Y siempre te tira una sorpresita. Para mí va a salvar el grupo con 4 puntos y se va a meter como segundo o mejor tercero. Pero está para quedar eliminada Brasil. Ojo con eso. Ojo con eso. Mira que si pierde, repito, está obligadísima a ganarle a España y yo no sé si eso va a ocurrir, pero puede pasar. Grupo D, Argentina, que va a ir ahora contra la selección australiana. La selección australiana que perdió con Italia. Si mal no recuerdo, sí, 1-0. Fue un partido bravo igual para Italia, le costó. Pero bueno, Italia suele ganar así también. No es una selección históricamente goleadora, ¿no? 1-0 ganó Italia a Australia. Yo creo que Argentina ese partido lo va a ganar. No veo problema para que Argentina haga sus primeros 6 puntos tras 2 fechas. Y ya le quedará definir seguramente el primero y segundo lugar contra Italia en el último partido. Pero para mí se va a clasificar la selección argentina en el día de mañana también, 8 de la noche. Miércoles 8 de la noche, hora local, hora de Chile, hora de Argentina. Y luego, el grupo E no hay sudamericanos. Grupo F está Colombia, que empezó muy bien, un grupo bravo. Le gana Arabia Saudita y ahora le va a tocar la selección de Noruega, que ganó su partido contra una dura Nigeria. Estos equipos africanos siempre son muy bravos en estas categorías. Así que bueno, imagínense lo que es Noruega, que le pudo ganar esta selección nigeriana. La despachó 1-0, minuto 9, penal de Holten. Por lo tanto, para mí este partido Colombia-Noruega definen el grupo, define en gran medida el grupo. Si empatan ambos, yo creo que los dos se van a garantizar clasificación como primero o segundo de grupo, o al menos una de estas dos va a ser mejor tercera, no tengo duda de ello. Pero la que gane está lista. O sea, si Colombia le llega a ganar a Noruega, para mí va a estar clasificada a la siguiente ronda. Si Colombia pierde contra Noruega, se va a complicar porque le va a tocar una durísima Nigeria. El tema es que hay que ver qué pasa entre Arabia Saudita y Nigeria. Un partido yo creo que Arabia Saudita lo va a ganar. Eso le favorecería en gran medida a Colombia porque ya le ganó a Arabia Saudita. Creo que le viene bien o el empate entre ambas. El empate es bueno para Colombia entre Arabia y Nigeria. Pero bueno, en fin. Colombia tiene que hacer la tarea, ganar la Noruega y así evitar llegar con obligaciones en la última fecha contra Nigeria, que sabemos que Colombia históricamente es una selección que, como a otros países en Sudamérica, este tipo de finales les cuesta. Partidos así como de obligaciones a Colombia no le gustan mucho, ya lo hemos hablado en este canal. Así que bueno, muchachos, este es el panorama de la primera jornada del Sudamericano Sub-20 en video largo, pero creo que lo amerita para que todos ustedes ya se vayan familiarizando con las 5 selecciones de Conmebol que están en disputa y también vayan entendiendo poco a poco cómo se va moviendo el panorama. Así lo vamos a hacer a partir de este momento, jornada tras jornada. Vamos a esperar que jueguen las 5 selecciones y ahí después va a haber un análisis mucho más global, pormenorizado, y vamos a avanzar luego a las instancias finales. Como siempre, muchachos, tomándonos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Por favor, después de tanto hablar, lo único que te pido, si te gustó el video, es que te suscribas. Ni siquiera te voy a pedir un like. Suscríbete nomás. ¡Chao!